Avanzando en la conquista. ¿Cuántos están avanzando en la conquista? Amén, ¿cierto? Porque la palabra dice que hay una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel para nosotros. Hay promesas que se van a cumplir para nosotros, pero que nosotros debemos, ¿qué? Avanzar, ¿verdad? Avanzar en la conquista. Veíamos el domingo anterior, el domingo pasado, acerca de 3 factores importantes. ¿Quién los recuerda? La identidad era el primero, ¿verdad? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo? La identidad. El segundo, ¿qué era? ¿Para qué estoy capacitado? ¿Cuáles son las capacidades, los dones que Dios me dio? Y el tercer factor, ¿cuál era? El propósito que Dios me ha dado, el propósito que voy a tener cuando sea el cumplimiento de la promesa, cuando ya esté en esa tierra prometida. ¿Por qué les hago un recuento del domingo pasado? Porque Jesús cumple esos 3 factores importantes. Jesús tenía identidad, él sabía muy bien quién era él. Desde muy pequeño sabía quién era. Jesús se identificaba no como el hijo de María y José, sino como el hijo de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía su identidad definida. Jesús sí sabía muy bien quién era él. Jesús conocía sus capacidades, los dones, el poder que de él fluía para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer tantas cosas que hizo Jesús. Jesús era conocedor de sus capacidades, de lo que él podía hacer, porque la presencia de Dios estaba con él. Pero Jesús también sabía cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? Salvarnos a nosotros, ¿no? Pero no era una salvación cualquiera, morir en una cruz por nosotros. Entonces Jesús conocía muy bien esos 3 factores. Realmente, ¿quién era él? ¿Qué capacidades tenía? Y tenía muy bien direccionado cuál era su propósito. Pero para poder ver a ese Jesús de esos 3 factores, yo quiero que usted me acompañe a leer la Biblia hoy. Si usted ha traído su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Juan. A mí me encanta ser lector de la palabra. Voy para mi 6ª vez de leer la Biblia y espero que ustedes este año estén juiciositos con su plan lector para que digan: termino el año y he terminado de leer la Biblia por lo menos la primera vez. Porque yo aspiro que toda la iglesia de Charalá sean unos buenos lectores de la palabra y que cada año se lean la Biblia completica. Ojalá se la devoren en menos de un año. Que ustedes digan: en un año me leí la Biblia 2 veces y me la leí en 2 versiones diferentes. Entonces, seamos buenos lectores de la palabra. Por eso, los últimos servicios hemos dado lectura a diversos pasajes, porque la idea es que ustedes se conviertan en buenos lectores de la palabra. Vamos a encontrar los 3 factores que veíamos el domingo pasado, pero los vamos a ver en Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 11, a partir del versículo 1 en adelante. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria ¿de quién? De Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué le dijeron los discípulos? Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿qué pasará? ¿Sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó ¿dónde? En casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿Dios qué? Te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de ¿cuántos? De 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Conocemos la historia de Lázaro y su resurrección, pero qué bonito es leerla, ¿verdad? Y encontrar muchas cosas interesantes dentro de esa lectura. Vemos realmente a un Jesús que sabía quién era. Él sabía muy bien lo que era. Por eso, él, cuando allí van y le dicen que Lázaro ha muerto, él no se desespera por irse de una vez. Se toma ¿qué?
su tiempo, ¿verdad? Lo hace con calma. Y luego va a visitar a Marta y a María para que le muestren dónde está Lázaro. Miren, algo muy interesante podemos ver en los versículos 25, 26 y 27 de este pasaje. En el versículo 25, miren lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero cierra Jesús haciendo una pregunta. ¿Crees esto? Ahora nos preguntamos hoy nosotros, ¿será que nosotros creemos en eso? ¿Será que realmente nosotros podemos creer que Él es la resurrección y la vida? ¿Será que nosotros realmente podemos creer que todo aquel que ha muerto, pero que ha creído en Cristo, vivirá? Y muchos dirán, bueno, pastor, pero todos morimos. Claro, pero nos espera una vida eterna a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y todo aquel que ha muerto, vivirá, porque va a vivir eternamente junto al Padre, ¿verdad? Pero miren que eso era lo que pensaba Marta en ese momento. Y cuando Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Cómo le responde la mujer? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Miren, cuando nosotros tenemos identidad, cuando nosotros sabemos quiénes somos, la gente nos va a reconocer por lo que somos. Aquella mujer reconocía a Jesús porque Jesús se daba a conocer tal cual como Él era. Y le dice, yo he creído en ti, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo nos van a reconocer a nosotros? Cuando nosotros tenemos identidad. De lo contrario, nos van a decir de muchas maneras. Pero aquella mujer nos demuestra que cuando nosotros mantenemos nuestra identidad, nos van a reconocer por lo que somos realmente delante de Dios. Y aquí estaban reconociendo a Jesús por lo que Él era delante de Dios, el Hijo de Dios. Pero miren, aquella mujer, Marta le había dicho que creía, que ella sabía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que para Él no había nada imposible, ¿verdad? Ella se lo había declarado. Pero, ¿qué pasa cuando le dicen que corra la piedra del sepulcro? El verso 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Jesús da una orden, quitemos la piedra. Pero miren lo que le responde Marta, aquella que le había dicho a Jesús que creía porque Él era el Hijo de Dios, porque Él era el Cristo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿hiede ya? Porque es de 4 días. Señor, es que Él ya tiene 4 días. ¿Qué va a hacer usted? ¿Para qué vamos a quitar la piedra? Si es que Él ya tiene 4 días. Ahora, cuando nosotros dejamos un pedazo de carne fuera de la nevera, recién comprada, al otro día, ¿cómo está? Ya como oliendo un poquito fuerte, ¿cierto? Y en la noche del día siguiente ya está como verde, ¿verdad? Y al tercer día, lástima la carne porque ya toca botarla, ya no sirve. Ahora, el cuerpo de Lázaro llevaba ¿cuántos días? 4 días. Marta pierde su fe porque sabía que su hermano llevaba 4 días muertos y que el estado de descomposición que tenía el cuerpo iba a ser notable. Ahora, en los tiempos de Jesús, los muertos no se enterraban como ahora. Se buscaba una cueva, el cuerpo se llenaba de vendas, se depositaba allí, colocaban una piedra grande. Y cuando pasaba el tiempo, que ya la carne se había descompuesto, abrían la puerta, sacaban los huesos y quedaba la cueva lista por si otra persona fallecía. Miren, Marta sabía muy bien el estado en el que estaba su hermano Lázaro, el que ya había muerto. Pero Jesús
le responde de la siguiente manera: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces no les ha sucedido que ustedes están atravesando una dificultad, un problema, y ustedes le dicen a Dios: Dios, ayúdame, yo te necesito hoy, necesito arreglar este problema hoy. Y Dios no responde. ¿No les ha pasado? Y que al día siguiente usted dice: bueno, no fue ayer, entonces vamos a intentarlo hoy. Señor, ayúdame. Y llega el segundo día y el Señor no responde. Y llega el tercer día y sucede lo mismo. Y llega el cuarto día y sucede lo mismo. ¿No les ha pasado? Bueno, miren, Jesús se tomó todo, digámoslo así entre comillas, deportivamente. Fue muy tranquilo porque Jesús conocía realmente quién era Él. Porque Jesús sabía los dones y las capacidades que Él tenía. Si yo le digo, por ejemplo, a Alicia, que sabe hacer pan: Alicia, necesito que me haga un pan, ella me va a decir: sí, de una vez. ¿Por qué? Porque conoce su capacidad para hacerlo. Pero el que no sabe sus capacidades va a empezar: ay, no sé, es que qué tal me quede quemado, qué tal me quede feo, no, qué tal le eche, en vez de echarle sal, le echa azúcar, en vez de echarle harina de pan, le echa harina de arepa, y eso quede mal. No, el que conoce sus capacidades cumple la obra de Dios. Por eso Jesús sabía muy bien, iba muy tranquilo, porque Él sabía realmente lo que iba a llegar a ser. Él sabía de lo que Él era capaz y de la manera en que iba a mostrar la gloria de Dios. Amén. Y muchas veces la demora en nuestras respuestas es porque necesitamos mostrar la gloria de Dios. Muchas veces nosotros queremos que la solución a las cosas lleguen solo para nosotros y lo sepamos solo nosotros. Pero muchas veces Dios va a necesitar que usted esté rodeado de mucha gente para que los demás puedan ver cómo es la gloria de Dios. Porque en aquel lugar Marta y María no estaban solas. Dicen que aquellos judíos le acompañaban. Ustedes se imaginan la cara de sorprendidos de la multitud que estaba con Marta y María al ver que Lázaro salía caminando de la cueva. Increíble, ¿verdad? Increíble. Yo me pongo en el lugar de cualquiera de estos hombres, yo quedaría aterrado al ver un cuerpo de 4 días de muerto levantarse y caminar. Levantarse y salir de la cueva caminando como si nada. Podemos entender también algo. Para Dios no hay nada imposible. Incluso donde muchos han declarado muerte, viene Dios y declara vida. Amén. Entonces entendemos algo importante. Miren, Jesús nos muestra sus capacidades. Sabe muy bien quién es. Pero Jesús no se queda ahí nomás. Jesús no se queda solo con eso. ¿El propósito de Jesús en la tierra era resucitar a Lázaro? No. Que dentro de su caminar, dentro de su ministerio, dentro de todo lo que tenía que hacer en el mundo, en la tierra, resucitó a Lázaro para mostrar la gloria de Dios. Pero él necesitaba seguir avanzando, porque la conquista de él no estaba con Lázaro, estaba en una cruz. Amén. Entonces nosotros debemos entender algo. Cuando nosotros avanzamos a la conquista, a la tierra prometida, vamos a encontrar muchas cosas en el camino y vamos a tener que nosotros mostrar la gloria de Dios a muchos más para que ellos también puedan ver y puedan entender y vayan con nosotros a la tierra prometida. Vayan con nosotros a la conquista. Porque es que esa conquista no es solo para mí, es para todo aquel que quiera creer que Jesucristo es su Salvador. Amén. Pero miren, en el camino a la conquista hay un peligro. ¿Quiénes aparecen? Los enemigos
que salen al acecho. Peligro, salen enemigos al acecho. Miren, cuando nosotros avanzamos al versículo 45 en adelante, vemos lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús. Creyeron en él. ¡Wow! Bastantes creyeron en él. ¿Y cómo no, verdad? Se había acabado de resucitar a un muerto que llevaba muerto 4 días. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Empezó la murmuración. Mire lo que hace la murmuración. Se fueron a murmurarle a los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Miren, cuando sale un enemigo al acecho, lo primero que nosotros debemos entender es algo muy importante: que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Mira, Jesús no le caía bien a todos, y eso que hacía señales de que era el Hijo de Dios. Incluso dentro de su pueblo, el lugar donde se había criado, cuando llegó allí, tuvo que irse, porque iba a ser apedreado. ¡Qué tristeza!, ¿verdad? Cuando llegó al lugar donde todo el mundo lo conocía, lo iban a apedrear. Jesús no le caía bien, y eso que Jesús no le hacía nada malo a nadie. Hacía cosas buenas, cosas grandes y maravillosas, pero no le caía bien a todo el mundo. Y los sacerdotes, los fariseos, eran esos enemigos que se levantaban en contra de Jesús. Miren, la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de que cuando nosotros llevamos una vida en el Señor, se nos van a levantar muchos enemigos y muchas personas que ni siquiera hemos hablado con ellos, ni siquiera les hemos mirado feo para que lo miren a uno feo también. Y miren, muchas veces incluso se levantan hasta dentro de nuestro círculo familiar o cercano. O si no, miremos el caso de José. ¿Qué hizo acaso José para que sus hermanos lo terminaran vendiendo? O incluso estuvieron a punto de matarlo. ¿Qué les hizo el pobre José? No les hizo nada. José no les hizo nada. Lo único que hizo fue decirles: yo tuve un sueño, y en el sueño todos se inclinaban delante de mí. Y con eso tuvo para echarse encima a sus hermanos. El corazón de sus hermanos se llenó de odio, se llenó de venganza, de una venganza que ni siquiera sabe uno por qué. Ahora, sí, claro, era un hombre correcto, un hombre educado, un hombre que colaboraba con su padre, y por eso su padre tuvo un regalo especial con él. Pero, ¿acaso era meritorio de la envidia de sus hermanos? No. Era algo que por mérito propio él lo había logrado, porque estaba ahí al lado de su padre. Muchas veces nosotros vemos cómo Dios le da ciertos dones a ciertas personas, ¿cierto? Incluso dentro de la misma iglesia vemos cómo Dios usa a muchas personas para otras cosas, pero se levantan odios, se levantan envidias. Y mire, comienza la murmuración, y de la murmuración se crean los conflictos, las conspiraciones, los complots para hacer cosas malas, para llegar incluso a la venganza, a la muerte. José no le hizo nada a sus hermanos, sin embargo sus hermanos querían acabar con él, pero ¿acaso José era una mala persona? No, ¿verdad? Siempre fue una buena persona. Miren, otro ejemplo lo encontramos dentro de los discípulos de Jesús. El pobre Pablo. Saulo, camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Su vida cambia, su vida se transforma. Da testimonio de que realmente tiene el llamado de parte de Jesús. Sin embargo, la palabra nos recuerda en el libro de Hechos,
que no era muy buena su relación con los demás discípulos, especialmente con Pedro, ¿cierto? Porque con Pedro tuvieron muchas discusiones. En Hechos, en Gálatas, podemos ver las discusiones que Pablo y Pedro tenían. Ahora, ¿qué le estaba haciendo de malo Pablo? ¿Acaso Pablo estaba haciendo algo malo? No, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar a alguien a quien no le caemos bien. Siempre vamos a encontrar personas a las que sin hacerles nada, no las ganamos de enemigos. Y muchas veces de esos enemigos terribles, de esos enemigos que solo buscan hacerle el mal a nosotros. Cuando avanzamos a la conquista, cuando salimos por el camino a la conquista, vamos a encontrar esas fieras, esos tigres, jaguares, leones, coyotes, lobos, como ustedes lo quieran ver, o el animal que usted quieran interpretar, pero siempre va a salir ahí al acecho, a querer devorarle. Y el enemigo va a utilizar cualquier persona para poder hacerlo. Miren, estamos a 8 días de las elecciones presidenciales. Y no voy a hablar de preferencias por candidato, no. Voy a hablar de lo que se está generando a causa de las elecciones. Odios y rencores que hay entre la gente porque no piensan igual, porque no apoyan a su candidato. Y es triste ver cómo la gente escupe veneno con comentarios en redes, con comentarios presentes ante los demás. Forman riñas violentas porque simplemente no se llevan bien en su ideología de pensamiento, en su ideología política. Y realmente son como víboras que escupen veneno. Pero miren, ¿acaso tengo la culpa yo de pensar diferente a los demás? ¿Acaso tiene la culpa el que sigue a Fico pensar diferente al que sigue a Petro y a Rodolfo? ¿Acaso tiene la culpa el que sigue a Rodolfo pensar diferente como piensa Fico y Petro? No. Cada quien tiene la opción de decidir, de aportar, de apoyar conforme vea él o conforme crea que le conviene a cada persona. Pero tristemente en estos tiempos, yo le he estado diciendo a Dios, Señor, ojalá que no haya segunda vuelta. Ojalá que haya un presidente en la primera vuelta para que se deje de ver todos esos odios y rencores que hay en medio de la gente. Dios no quiera, por culpa de esas campañas, se terminen perdiendo vidas a causa de riñas, de peleas, de discusiones tontas, porque son por simples ideologías. Pero no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y Jesús no era monedita de oro para caerle bien a los fariseos y a los sacerdotes, quienes vieron amenazados automáticamente con lo que Jesús estaba haciendo. Ellos se vieron amenazados a tal punto que hicieron conspiración contra él, crearon un complot contra él. Y entonces en el versículo 53 la palabra dice: así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían matar. Querían matar a Jesús. Miren hasta dónde estaba llegando el odio y el rencor. Miren hacia dónde estaba llegando esa sed de querer acabar con una persona a la muerte. Querían matarlo. Querían matarle. Pero miren, primero, todo comienza con un odio personal. Es decir, un odio contra Jesús directamente. Odiaban a Jesús. Lo odiaban al punto que querían matarle, ¿verdad? Odiaban a Jesús. Y muchas veces aquellas personas que se declaran enemigos de uno, que se declaran los enemigos número uno. No, es que a tal mujer yo no me la paso. Y es que me pase por el lado y verá, así como dicen los pelados ahora, me la lambo. Y que pase por acá y saco la macheta y le doy 3 planazos.
Y así habla muchas veces la gente cuando tiene enemigos, ¿verdad? Miren, pero cuando el enemigo no es capaz con uno, adivine a dónde reflejan su odio. A los demás, a los seres queridos o a lo que uno ha hecho o ha logrado. Por eso cuando vamos al capítulo 12, en el versículo del 9 al 11, encontramos lo siguiente. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo color de rosa. La gente quería ver a Jesús porque hizo el milagro, pero querían ver a Lázaro, que era el milagro, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Wow! Ya no solo la contra iba contra Jesús, iba contra ¿quién? Contra el pobre Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Porque como Lázaro era un milagro de Jesús, cada aquel que se acercaba a Lázaro, pues Lázaro, ¿qué les decía? No, fue Jesús el que me resucitó. No iba a decir, fueron los sacerdotes, fueron los fariseos, no. Fue Jesús el que me resucitó. Y por ende, cuando la gente escuchaba eso, pues iba a creer en Jesús, ¿verdad? Iban a seguir a Jesús, iban a querer estar con Jesús. Pero los sacerdotes y los fariseos estaban dolidos, estaban ardiendo por dentro. Decía mi abuelita, le provocaba morderse el rabo de la piedra que tenía. Y querían no solo ya matar a Jesús, sino matar el milagro de Jesús. Matar a Lázaro para que no hubiera testimonio de lo que era capaz de hacer Jesús. Muchas veces los odios y las venganzas personales se vuelven en odios y venganzas de familia. Y hemos visto cómo familias que de generación a generación se cargan rabias, odios, ¿verdad? Y venganzas, terminan matando hijos, nietos y cuanto familiar aparezca de aquella familia con la que no se la llevan bien. Porque un odio personal terminó siendo un odio que afectó a una familia completa. Por eso Lázaro también corría peligro su vida, porque Jesús le había dado vida, pero los sacerdotes y los fariseos dijeron no, el milagro también hay que matarlo. Miren, en el camino hacia la conquista, cuando avanzamos hacia la conquista, debemos entender algo. Aparecerán enemigos que querrán tumbarnos a nosotros. Y cuando el enemigo no puede con nosotros, va a ir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Pero el enemigo no se queda quieto, ¿verdad? Y va a tratar de buscarle la caída a uno por donde sea. Porque cuando no pueden con uno, van a intentar con otro y con otro y con otro hasta que traten de lograr su objetivo. Porque ese es el objetivo del enemigo. Perturbar el propósito, perturbar la bendición, no permitir que usted llegue a la tierra prometida, ¿verdad? Pero miren, hay algo muy hermoso. Cuando va contra mí, cuando va contra lo que he hecho, pero mantengo mi postura de creer en Dios, de creer en ese Jesús que hace milagros, sucede lo siguiente. Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero mire cómo arranca el pasaje. He aquí yo estoy ¿con quién? Contigo. Mire lo que Dios nos dice. Si usted se mantiene firme, yo estaré contigo. No importa los enemigos que se levanten contra ti, yo voy a estar ahí para protegerte, para cuidarte.
Te guardaré por donde quiera que fueres. No importa que el camino a la conquista tenga que pasar por el barrio más peligroso, por el sector más peligroso. Yo te voy a guardar por donde quiera que fueres. Mire qué hermosa palabra. Y volveré a traerte a esta tierra. Es decir, Dios nunca nos va a desamparar. Si nosotros creemos y confiamos en Él, Él nunca nos va a dejar solos. Siempre nos va a guardar. Sin importar cuántos enemigos se levanten a nuestro alrededor, siempre va a cuidar de nosotros. Siempre nos va a respaldar. Y eso es lo más hermoso. Por eso cuando nosotros vamos al Salmo 27, encontramos lo siguiente. Salmo 27, versículos 1, 2 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué? Mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Aunque haya peligro y hayan enemigos al acecho, yo voy a estar confiado en el Señor. Amén. Y cuando confiamos en el Señor, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Necesitamos entender que si Él nos hizo un llamado para avanzar a la conquista, no importa cuántos enemigos se levanten, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Pastor, pero la salvación es individual. ¿Y entonces qué pasará con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Ore por ellos porque el Señor también los va a guardar. Amén. Ore por ellos. Pastor, que es que mi esposa no quiere venir a la iglesia, que es que mis hijos no quieren leer la Biblia. Ore por ellos. Ore por ellos, que Dios tendrá misericordia y se los guardará también. Amén. Estamos llamados a creerle, a que no pase como le pasó a Marta, que le dijo: Señor, yo creo. Pero cuando Jesús llegó al lugar donde iba a hacer el milagro, dejó de creer. Dejó de creer porque ya iban 4 días. Pero cuando fue a buscarlo, ella creyó. Pero cuando Él fue a buscarla, dejó de creer. Y muchas veces nos pasa eso. Señor, creemos en ti. Sabemos que tú eres poderoso, grande y maravilloso. Y cuando viene Jesús a hacer el milagro, no, pero ya para qué, Señor, eso yo creo que ya eso mejor ni me haga el milagro. No podemos dejar de creer en Dios en ningún momento, no desfallecer, porque Dios es mi seguridad. Dios es mi respaldo, es mi guardaespaldas. Tenemos un guardaespaldas que es grande, gigante, poderoso, que es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. El Dios de lo imposible siempre va conmigo a donde quiera que vaya. Amén. Entonces, por más que haya complot, por más que haya una conspiración en contra de mí, por más que no le agrade a nadie y me levante enemigos que ni siquiera conozco, Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar, Dios me va a salvar y nada me podrá tocar porque soy un hijo de Dios. Amén. Pero miren, el tercer punto de hoy es que por más que los enemigos salgan al acecho, nosotros tenemos que seguir avanzando a la conquista, porque nada nos puede detener. Y Jesús hizo el milagro, resucitó a Lázaro, compartió con Lázaro, pero no se quedó con Lázaro, siguió, avanzó. Y cuando seguimos leyendo la palabra, viene la entrada triunfal de Jesús, donde allí lo reciben con palmas y Jesús pasa triunfante, ¿verdad? Mire,
Cuando usted le cree al Señor, cuando usted se mantiene firme con su postura con Dios, Dios también le va a levantar en medio de sus enemigos. Y usted va a pasar triunfante por encima de ellos, porque Dios le va a guardar y le va a levantar. Amén. Miren, Dios va a poner su cabeza en alto. Nunca la va a poner por debajo. ¿La va a poner dónde? En lo alto. La palabra de Dios nos lo recuerda en el Salmo 27. Cuando nosotros leemos el Salmo 27, dice el versículo 5 y el versículo 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá ¿en dónde? En alto. Y mire lo que dice el verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Porque Jehová me levantó, me sacó victorioso de en medio de mis enemigos que salieron al acecho contra mí. Pero ¿cómo tengo la victoria? Firmes, firmes, donde nadie nos mueva, donde ningún obstáculo, ningún enemigo pueda moverme del lugar donde el Señor me ha plantado. ¿Qué tal que entonces Dios me trajo a mí, a mi esposa y a mis hijos aquí a Charalá? Y entonces en algún momento me quedara yo solo con una persona y yo dijera, me voy. No, yo me mantengo firme, porque si el Señor me dijo, venga a este lugar, es porque yo creo que Él me va a poner en alto por encima de mis enemigos. Amén. Mire, no desfallezca en su camino del Señor, porque el día que desfallezca, Dios no lo va a levantar en alto. No se pierda esa dicha, esa gloria de que Dios coja y lo pase en alto por encima de sus enemigos. Siempre su cabeza va a estar en lo alto. Pero es importante algo. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versos 12 al 17. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Miren, cuando usted se mantiene firme y Dios lo ponga en alto, usted va a dar testimonio de lo que es Dios, de lo grande que es Dios, de lo que puede hacer Dios no solo en su vida, sino en la vida de muchos más. Pero de otra manera no podremos dar testimonio de la gloria de Dios. Eso era lo que Jesús quería mostrar, la gloria de su Padre maravilloso, del amor que tenía papá con cada uno de los que estaban ahí presentes. No era simplemente resucitar a Lázaro, era que todos conocieran del poder de Dios tan grande y maravilloso y del amor que tenía Dios por cada uno de aquellos que estaban en ese lugar. Miren, entiendan, es el testimonio. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, verso 16. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Mire, cuando Dios le ponga en alto por encima de sus enemigos, testifique del testimonio, cuénteselo a muchas personas más de que el Dios de poder, el Dios de grandeza, le guardó de sus enemigos y le sacó en alto porque usted salió triunfante. Amén. Las personas tienen que conocer al Dios que actúa en nosotros, al Dios que hace cosas grandes en nosotros. Nosotros somos los responsables de llevar el testimonio de un Dios vivo y real que hace cosas grandes y maravillosas. Pero necesitamos ser ese testimonio creyendo firmemente en Él. Y quiero cerrar con 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a la palabra de Dios, 2 de Timoteo en el capítulo 1. Y acompáñeme a dar lectura a esta palabra.
Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Estamos llamados a ser vencedores. Estamos llamados a no ser cobardes. A tener dominio propio, es decir, a aprender a mantenernos firmes dentro de la voluntad de Dios. A aprender a mantenernos firmes a lo que Dios ha prometido que se va a cumplir en cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a estar llenos de su amor, de su poder. Por eso la palabra dice que si nosotros creyéramos y tuviéramos fe realmente, nos llenaríamos también de ese poder y haríamos cosas incluso más grandes de las que Jesús hizo. De las que Jesús hizo. Por eso es que la gente cuando veía a Pedro decían, por lo menos que la sombra de Pedro me toque, para que hubiera un milagro, ¿verdad? Pedro entendía esas palabras. Pedro apropió esas palabras. Yo tengo que creer, tengo que tener fe para hacer cosas como las que él hizo. Y estamos llamados a hacer cosas como las que él hizo. Estamos llamados a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y si es la voluntad de Dios, hasta resucitar muertos. Porque podemos hacerlo, pero necesitamos creer, tener fe, tener intimidad con Dios. Queremos que Dios nos use para hacer milagros, pero no le dedicamos, no le invertimos tiempo a Dios, ni siquiera a la palabra de Dios. Pasajes que ni siquiera conocemos y muchas personas que incluso no son cristianas o que no llevan una buena vida, sí lo conocen. Y nos sucede eso. Miren, pero necesitamos avivar nuestro fuego, el fuego en nuestro corazón, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Aviva tu fuego hoy. Mire, ¿quieres avanzar a la conquista? ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Aviva el fuego de tu corazón. Aviva tu fe. Cree en Dios. Camina confiado. Y vas a ser victorioso. Pero hay un llamado. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dios te da dones. Dios te da dones. ¿Cuántos reciben dones de Dios? Amén. Yo declaro dones de Dios en la vida de cada aquel que está escuchando esta palabra hoy. Yo declaro dones del Señor a través del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos están creyendo hoy, pero hoy declaro en el nombre de Jesús dones impartidos por el Espíritu de Dios llegando a sus vidas a partir de este momento. Dones que van a avivar su fe, van a avivar su corazón. Aviva el fuego, dice la palabra, del don de Dios que está en ti. Porque ya hay un don dentro de ti. Dios no te trajo a este mundo por traerte. Él te dio dones. Ponlos al servicio del Señor. Aviva ese fuego. Porque Él no nos hizo cobardes. No nos dio espíritus de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos avivar nuestro fuego, iglesia, para salir, para poder llegar a esa tierra de la conquista, para poder avanzar a la conquista, a esa tierra prometida que estamos llamados a poseer, la verdad. ¿Cuántos quieren poseer esa tierra de bendición? Amén, ¿verdad? Así que la tarea está dada. No importa que se levanten los enemigos. Mi postura tiene que estar siempre ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Creer en Dios. Creer en ese Jesús que incluso resucitó muertos después de 4 días de muertos. Pero para Jesús, que se conocía quién era Él, cuáles eran sus capacidades, entendía que para su Padre no había nada imposible. Yo quiero decirte esto, para tu Dios, que es mi Dios, que es nuestro Dios, no hay nada imposible.
No hay nada imposible. Nada le quedará grande, sin importar el tiempo, sin importar la fecha, sin importar el lugar. Para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a avanzar a la conquista, iglesia. No tengan miedo, no tengan temor si hay peligro y el enemigo sale al acecho. Porque Dios ha declarado una promesa sobre ti, que Él te va a guardar allí en el tabernáculo y que te levantará y pondrá tu cabeza en alto sobre tus enemigos. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta tarde. Démosle gracias a Dios porque a través de su palabra hoy nos enseña a que nuestro corazón tiene que avivar su fuego, a que nuestra fe tiene que ser avivada hoy para que la gracia del Señor esté en medio de nosotros, porque estamos llamados a ser vencedores, conquistadores y victoriosos. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Padre bendito, hoy declaramos en el nombre de Jesús que creemos en ti, creemos en tu grandeza, creemos en tu poder, creemos en tus maravillas, Señor. Hoy apropiamos cada palabra que se ha declarado en este lugar, Señor. La apropiamos para nosotros, la tomamos y la guardamos en el corazón, porque entendemos, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Que por más que el enemigo quiera levantarse en mi caminar a la conquista, tú me guardarás, tú me cuidarás, tú me levantarás, nuevas fuerzas me darás y me pondrás en victoria, Señor. Hoy declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que aquella situación difícil que estoy viviendo, me sacarás adelante, Señor, porque mi postura está contigo, mi Dios. Me mantengo firme, creyendo en ti, papá lindo. Hoy te digo, Señor, nada me podrá mover, porque el cimiento mío es Cristo, roca mía. Nada, ninguna tormenta podrá moverme, ningún enemigo podrá hacerme temer, porque yo creo en ti, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que todo aquello por lo que he luchado, que todo aquello por lo que he creído, tendrá la fortaleza en mi vida. Me ayudará a creer más en ti, Señor, en lo grande y maravilloso que tú eres, y que tú me guardarás no solo a mí, sino a mis hijos, a mis seres queridos, a mi familia, a mi hogar, Señor. Hoy estaré vigilante, Señor, atento a buscarte en todo momento, a encontrarme contigo en todo momento, porque creer en ti no es solo declararlo con mi boca, es hacerlo con mis actos, es hacerlo a través de la lectura de la palabra. Creer en ti es cuando saco un tiempo y lo dedico para ti exclusivamente. Creer en ti es cuando abro mi Biblia y me encuentro contigo ahí. Creer en ti es cuando voy y me congrego en mi iglesia y recibo la palabra que tú me das, Señor. Eso es creer en ti, Señor, y hoy estamos los que creemos en ti. Hoy escuchamos esta palabra los que creemos en ti, los que nos mantenemos firmes y daremos testimonio del Dios grande y de poder, del Dios que resucita muertos aún después de 4 días, del Dios que hace grandes milagros y maravillas en mi vida. Señor Jesús, hoy te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Hoy te aceptamos a ti, Jesús, en mi vida y declaramos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres quien transforma mi vida. Señor Jesús, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi vocabulario, toma el control de mis pasos, y a través del Espíritu Santo que tú dejaste en esta tierra, aviva mi fe, aviva ese don que Dios me dio. Oh Señor, te damos gracias, mi Jesús, por todo lo que tú haces por nosotros, por la manera en que nos amas, por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Por eso hoy te adoramos en esta tarde. Por eso hoy te exaltamos y te decimos:
Tú lo eres todo para nosotros. Eres ese Rey venidero, el Rey que espera. Tu iglesia, te estamos esperando, Señor. Estamos esperando tu venida. Porque creemos en ti, Señor. Porque te adoramos solo a ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor.